Bienvenidas, bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí. Gracias, hermano, por acompañarme. Gracias, Sara, hoy por acompañarnos y gracias, Carolina, por acompañarnos siempre en este trabajo que hacemos. Thank you, Sarah. Welcome, everybody. Thank you for being here. It's very lovely. I'm happy to be with you all. Es muy amoroso. Estoy muy feliz de estar con todos ustedes hoy. Le damos la bienvenida a la Sara del norte y la Sara del sur, que es Carito, porque Carito nos comparte todos los días las lecciones de Sara, entonces para nosotros es nuestra Sara. He said that Translate. he's welcoming you, the Sarah of the north and this little Sarah of the south, because I'm the one who shares with everybody to manage your lessons. Okay, beautiful. Vale la pena aclarar lo que para todos los que nos estén viendo, Carolina, que está aquí con nosotros hoy, es quien hace todos los días la grabación de la lección de Sara, que ella no pone su rostro, pero sí su voz todos los días. Así que bueno, gracias, Caro, por ese trabajo también en tu canal y seguramente haremos algo con esto que estamos haciendo hoy para que también quede en tu canal y que se pueda aprovechar también ahí. Y solo, Sí, por favor, dile eso, por favor. Well, it's he's welcome. He's giving thanks to me for the work that I'm doing with your lessons. Yes, thank you too. But I really feel so grateful because it's, y yo me siento muy agradecida, muy bendecida por el regalo que estoy haciendo al compartir las lecciones de Sara. Gracias a todos por escucharnos y por escuchar las reflexiones de Sara todos los días en el canal de YouTube. Amén, amén, amén. Sara, para iniciar esto, que ya creo que esto es un encuentro divino, si sabemos a apreciarlo todos los que estamos aquí, los que nos van a estar viendo, quisiera que nos comparta ella estas experiencias que uno va teniendo en el transcurrir del curso, ¿no? Si tiene alguna muy presente porque aconteció hace poco o algo porque fue demasiado sorprendente en el tiempo. Ella ha estado en Sedona en tanto tiempo y digo, bueno, por ahí nos puede compartir algo de aquello también. ¿Cómo fueron esas experiencias? Yeah, Gabriel is asking for you to share with us that this is a divine encounter with right now because we are together. But if you would like to share some encounters or whatever you have feel, he knows that you were in Sedona, and what is something that you would like to share in your encounter with the divinity? Well, for me, it's an ongoing process. Para mí es un proceso que continuo. Yeah, and a lot of daily work and discipline every day. Y es un trabajo diario y muy disciplinado todos los días. So I start the day by inviting the Holy Spirit to be with me. Yo invito desde la mañana al Espíritu Santo a que esté conmigo. And I look at the lesson for the day every day. Y veo la lección del día todos los días. Today, the lesson, I trust my brothers who are one with me. Such a beautiful lesson. Hoy, por ejemplo, la lección de hoy es la 181. Confío en mis hermanos que son uno conmigo. Y es una lección tan amorosa. Because it's through and with our brothers that we really do the healing work. Porque es realmente con nuestros hermanos y a través de nuestros hermanos que hacemos el trabajo de sanación. And something shows up every single day to be let go, to be forgiven. Y todos los días surge algo para dejar ir y para perdonar. Yesterday, my husband took a turn and we got into heavy traffic, and I asked him to go a different way than he went. El día de ayer, por ejemplo, mi esposo se fue en una dirección y nos llevó en el carro y nos llevó a un lugar donde había muchísimo tráfico y yo le pedí que se fuera por otro camino. So I was angry and frustrated that we were stuck in traffic, which we need not have taken that turn. Y yo estaba frustrada y enojada porque
No teníamos por qué haber dado esa vuelta y estábamos atorados en el tráfico. That's when I go to spirit and I remember the first thing is to just smile. And the second thing is to tell myself there is nothing serious happening in this illusion. Y ahí es cuando me vuelvo al espíritu y me sonrío y me digo a mí misma, realmente no hay nada serio que vivir en esta ilusión. And then I join with spirit and look at the ego and forgive it. Y después me uno al espíritu, veo al ego y lo olvido. Because what I'm doing is just choosing separation. Porque lo que estoy haciendo es escoger la separación. It's once again the tiny mad idea. Es otra vez la locada, esa pequeña locada idea. The important thing about that is not to judge this character, not to judge the ego that has chosen separation. Lo importante es no escoger al personaje, no escoger al ego que ha elegido escoger la separación, ha elegido la separación. And so these seemingly small incidents that show up during the day give us an opportunity to do the practice every day. Sí, y lo importante es no escogerlo, no juzgarlo y ver todas esas pequeñas cositas que nos pasan todos los días y solamente dejarlas ir, no juzgarlas. And then at the end of the day, my husband was still upset with me. Y al final del día mi marido todavía estaba enojado conmigo. So this is an opportunity to say, express what you're feeling. Tell me. Y es una oportunidad para decirle a él, por ejemplo, a ver, expresa tus sentimientos, dime. So then I can listen at that point with just holding the space for my brother. Y ahí en ese momento puedo escuchar a mi hermano y dejar el espacio para que él se exprese. And if I'm in my right mind, then I just listen with compassion and with true empathy. Y si realmente estoy en mi mente recta, voy a escuchar con compasión y con empatía. Now, those are just Eh, small events, but they happen every day. Y esos son pequeños eventos, pero estos pasan todos los días. But day by day with practice, the mind comes to more and more peace. Pero día a día con la práctica, la mente se vuelve más pacífica. quería preguntarle algo, Carito, con respecto a esto, y es lo siguiente. Ahí voy diciendo frases y tú lo vas traduciendo. En el camino que nos ofrece el curso, In the path that the course give us, hablo por mi experiencia, ahí yo tuve todavía como una guerra, una pelea con lo que me ofrecía el curso, porque yo todavía quería tener la razón. I had a little war in my head, in my heart, because I wanted to be right I wanted just to be right. Hasta que llegué a un punto en el cual dije, me rindo. Until I get to a point where I say, I surrender. Yes. Y allí fue cuando comenzó realmente empecé a poder encontrar el camino que me ofrecía el Maestro Jesús. And that at that point, I really find the path, the journey that the master, our brother Jesus was offering me. Entonces la pregunta es si ella nos puede hablar de cuando ocurrió ese momento en ella. When was the moment for you, for that you started to surrender? Well, it's an ongoing process with every difficult situation. And this character, Sarah, will never surrender. The ego will never give up itself. We need to join with spirit and ask for help
to release the false self. Dice, es un camino de todos los días. Y realmente este personaje, este ego, Sara, nunca se va a rendir. Nunca se va a rendir. Por eso tenemos que ver con el Espíritu Santo para unirnos al verdadero ser. Ahora, pero reformulo allí. Yo sé que todavía tengo que lidiar con el ego, Reformulating. I know that I still have to deal with ego. pero hubo un punto en el cual yo aprendí a decirle también al ego, "Shh, aguántate allí." There was a point when I really started to feel and say to the ego, hey, stop it. Yeah. A eso me Good. refiero que antes de eso, el ego, el ego me las ganaba todas. Before that, the ego, all the time was winning. Yeah. Was there a time specifically for you when you said you really understood what was about to surrender? You know, there are many, many times, there are many situations where I've been confronted by this ego that was outraged by what was happening, and where I felt betrayed and angry and frustrated. And many times, and so many times over the last 30 years, but there was, you know, each time that the release happened, I didn't do it. It was a miraculous shift that happened. And it happened because of willingness. I wanted peace more than I wanted the anger. Y dice, ha habido muchas situaciones y de muchas diferentes maneras que el ego quería ganar, ¿no? Pero fue más la decisión, la voluntad, el deseo de tener paz, que eso es lo que me lleva a hacer este trabajo. Pero ha habido muchísimas ocasiones que el ego me ha confrontado y que yo he estado muy frustrada, muy enojada durante estos 30 años que llevo estudiando el curso, pero ha sido... Alguna vez yo he dicho que iba manejando el auto y me peleé en 100 metros con un autobús, con los peatones, con otro auto que casi me choca. Y en ese momento dije, ayúdame, Jesús, ayúdame. Y me acuerdo clarito que sentí su presencia a mi lado y me dijo, hey, todos andan a su ritmo, a su nivel y en su momento. Y tú tienes que aprenderlo. Allí ese fue un punto, ese es el punto donde yo digo que ocurrió ese cambio de que, hey, he's telling an anecdote where he was driving, and in 100 meters he was like really fighting with everybody. He was very frustrated in the traffic, and he really heard a voice that he said from Jesus that he was telling him, stop it, calm it. Everybody goes to his space and in his time. So that's when, for him, he changed his way of things. For him was a change. Yes, that's y por eso lo beautiful, preguntaba. because that's beautiful when we ask and listen within to Eso- another way of seeing it. So the meaning that we've given to the event, you know, we recognize that we can shift that meaning through the help of the Holy Spirit. Help me to see this differently. Eso es hermoso, es cuando realmente pedimos la guía y la escuchamos, y entonces cambiamos la de mentalidad, cambiamos la percepción de las cosas y ahora lo vemos de manera diferente. Eso es hermoso. Yeah, we have reversed cause and effect. We've said that I'm unhappy because of what's happening. Every time we say because something out there is affecting me, we've got it wrong, because it all comes from within. Sí, dice que es cuando hacemos la reversa de la causa y el efecto. Siempre que decimos,
porque me siento así, porque le estamos dando validez a algo que está fuera de nosotros y eso es lo que nos trae esa frustración, pero le estamos dando, dando realidad a lo que está fuera. Yo quería preguntarle algo en relación a las relaciones eh, de pareja, porque ya que habló de su marido. I want to ask you something about relationships with partners or with the of marriage or men and women. Yeah. No? And you were talking about your husband. Yeah. Porque es la relación que tenemos todo el día, ¿no? Todo el tiempo estamos en pareja y estamos todo el tiempo con esa persona, como con nuestros hijos, pero la que más va a durar es la de nuestra pareja, en definitiva, ¿no? It's like that's a special relationship with the partner that it's really very and it's the one that we are all the time, more than with our kids. Usually it will stay longer. And that's what is your question? Okay. Y la pregunta en sí es, ella acaba de dar un tip de decir, yo sentí bien el momento y le dije a él, bueno, expresa tu sentimiento. And you just gave us a tip, no? You said, take a moment and let's go, express your feelings. Yes. ¿Qué otras herramientas en la relación de pareja utiliza en el día a día después de 30 años? ¿Cuáles recomienda? Porque muchas de las personas que nos ven están en pareja y con conflictos en sus parejas, y precisamente, ¿no? Me enojé o él sigue enojado, o esto que me hizo no se lo perdonaré nunca, pero bueno, seguimos juntos. Digo, ¿cómo sanar esas heridas del tiempo de la mano del espíritu y que se convierta en algo divino? What are another tools that you have to, because with the partner, no, that because a lot of the audience it's in partners, they have partners, and a lot of us are frustrated with our companion, and how you deal with the everyday circumstances, and when you don't want to give up and you don't want to just say, I'm still angry, and what do you do? What a beautiful mirror our partners are to see what's inside this ourselves. You know, they're just a reflection. And so they're reflecting someplace in me. When there's a problem, they're reflecting someplace in me where I am attacking myself, judging myself. Okay. Dice, qué maravilloso espejo son nuestras parejas, porque realmente están reflejando cuando estoy manteniendo un ataque en mi mente, y ellos solamente nos están reflejando lo que yo tengo en mi mente. So I say to my husband, you're controlling me. Así es que yo le digo a mi marido, tú me estás controlando. But I have to look at how am I trying to control? What do I want to control? I have to bring it back to myself and see that it's always just a reflection of my own mind. Pero realmente me tengo que ir hacia adentro y verme y decir qué es lo que yo estoy queriendo controlar. Entonces tengo que ir adentro y ver el reflejo y realmente ver qué es lo que está pasando ahí, que es mío. All these relationships we have are special relationships, and special relationships are our substitute for God's love. We want the love that we think that God has taken from us, and we want to try to get it from our special partner. Sí, en las relaciones, todas estas relaciones especiales son sustitutos del amor de Dios. Y entonces realmente tengo que ver ahí qué es lo que estoy viendo en esas relaciones y qué es lo que me está afectando a mí. So now they're required to fill the lack that we feel like we're lacking in love, and now we're trying to get it from our partner, and that's just a substitute for the love of God. It's not real love.
Entonces, esas relaciones generalmente es para llenar un vacío que tenemos del amor de Dios. Y entonces las hacemos muy especiales porque es para que llenen el vacío que sentimos, pero en realidad no es el verdadero amor. So when these issues come up, we can be grateful. I'm thankful I'm able to see something through my partner about myself that I couldn't find within myself. Entonces, cuando suceden este tipo de incidentes con la pareja, debemos estar bien agradecidos porque nos están mostrando algo que está en nuestra mente que yo no podía ver y entonces que es mío y lo veo a través de ellos. Because I have denied it in myself. I am defending against what I need to see. Lo he negado en mí, me he defendido de ellos y es algo que yo tengo que ver. Podría decirse, o de alguna manera, mientras lo dijo y me quedé reflexionando en esto, ella dijo, qué maravillosos espejos son nuestras parejas. Y yo pregunto, ¿quién no quiere tener pareja? No quiere verse. You mentioned that the partner is a reflection of us. But what happened with the people that doesn't want to have a partner, really doesn't want to look at themselves? Well, they're probably not doing this work then. They're doing something else. They're hiding in the relationship. We all want to wake up to who we are, to the true love that we are, to this unlimited, beautiful, expansive, innocent self that we are. That's why we're here. Realmente entonces es porque esas personas no quieren hacer el trabajo, ¿no? O no tienen, pero realmente lo que todos queremos es despertar al maravilloso ser inocente, expansivo, amoroso que somos. Y eso es lo que realmente todos queremos. Estás en silencio. Yo pienso que al quien trate de evadir las balas, el ego se encarga de enviarle flechas. O sea, por algún lado te va a inyectar el veneno. I said, well, maybe if you want to avoid the bullets, the arrows will take you somewhere in some place. The ego is going to get to you. No, it's in some situation it's going to get it. Maybe not with the partner, but with someone else or another situation. Oh, absolutely. I mean, I've had friends, I've had situations where I felt betrayed by somebody who has lied to me, and I've lost great amounts of money, and those things are painful. And yo también he tenido amigos con los que me he sentido traicionada, que me traicionaron, que perdí muchísimo dinero y también esas relaciones afectan. And I experienced that when I was in the course for quite a few years at that point. And of course, a lot of anger and feelings of betrayal come up that have to be seen. Dice, y esto lo experimenté cuando ya tenía algunos años en el curso y me sentía muy traicionada, con mucho enojo, y son cosas que también tenía yo que ver. And those kinds of situations can be very, very painful and more difficult seem to be more difficult, but remember, there's no difference in the illusion. There's no problem bigger than another problem. It's all a dream. Pero también esas situaciones pueden ser muy difíciles de pasar, o sea, de mucho reto, pero recuerden que no hay jerarquía de niveles en la ilusión. Todo es lo mismo, todo es un sueño. So I have to remember that this is just a playground for the ego. Así es que todo esto es un lugar de juegos para el ego. And then if I take it seriously, then I'm in pain. Y así es que si lo tomo muy en serio, voy a estar en dolor.
But if I see it as nothing here is serious, pero si lo veo como nada aquí es serio, and I can smile at the idea that I thought this was all real, y puedo sonreír ante la idea de que todo esto es irreal. and then I join with spirit and just say, help me. I don't want to hold on to this. Y así es que solamente me uno al espíritu y le pido ayúdame. No, yo no quiero aferrarme a esto. And Hay the un, miracle shows up. That's what the miracle does, the healing happens, not me. I can't heal myself. Y ahí es cuando el milagro ocurre. Yo no me puedo sanar a mí misma, es el espíritu el que lo va a hacer. quería comentar que esta entrevista la van a oír varias personas que siguen las reflexiones de Sara. This interview is going to be watched for a lot of people that hear your reflections. Y digo esto porque yo he visto personas en el camino, recorriendo el camino del curso, Because I said it because I have seen a lot of people they're doing the course. que hacen cosas como esta. Como Sara dijo que todo esto es una ilusión y que lo que hay que hacer es deshacerse del cuerpo y que esto no es real, And like Sarah said, that this is not real and you just have to get rid of this illusion. repiten como los loros, pero no lo viven. Just repeat like a parrot, but they really don't feel it. They don't live it. Entonces quisiera que nos hablara de esa experiencia de ella porque ella seguramente lo ha visto también. And I would like just to talk about your experience because maybe you have seen that with your groups. Yes, well, at first he says that it doesn't matter if you don't believe it, just do it. So El curso dice que igual y aunque no lo creas, solo hazlo. Dilo, repítelo. there has to be a desire. There has to be some things to be different than they are, because it's that desire that impels us to really do this work, even if we don't understand what we're reading or hearing. It doesn't matter that we don't understand it. If there's just a desire to come to a more peaceful place in our lives. Esto es más que nada un deseo. Tiene que haber un gran deseo de tener más paz en nuestras vidas. Y realmente no importa si al principio no lo entiendes, no entiendes lo que estás leyendo, no entiendes lo que estás escuchando, pero va a haber un cambio si realmente tienes el deseo de tener más paz. So we come to more and more motivation over time. At first, we might just be kind of playing with the ideas, but as we do go along, the whole coming to a stronger and stronger level of motivation. Más que nada lo importante es la motivación, ¿para qué lo queremos? Al principio a lo mejor podemos solo jugar con el curso y decir, bueno, voy a tener, pero entre más vayamos y vayamos haciéndolo, la motivación va a ir entrando porque va a ir, el curso va a ir permeando. Until it's the only thing we want. Hasta que sea lo único que queremos. Right now, I want two things. I want to have a happy dream, meaning I want to have what the ego wants in the dream, and I also want God. Ahorita dice, tenemos dos deseos. También queremos un sueño bonito, queremos tener un sueño donde el ego quiere, tener lo que el ego quiere, pero también queremos a Dios. So there's conflict between the ego. Hay conflicto entre el ego. And the only way out of the conflict is to step totally into spirit. Y la única forma de salir del ego es entrar completamente al espíritu. And this is what time has given us to do. Y para eso fue que nos dieron el tiempo. And it doesn't matter how long it takes. Y no importa el tiempo que tarde,
que tome. That's what he tells us. It's all about willingness. Es lo que él nos dice. Todo es acerca de tener esa voluntad, ese deseo. ¿Cómo dejar la idea de sacrificio, no? Se me vino con lo que decía. Porque How do you, inmediatamente uno lo piensa y dice, tengo que sacrificar algo, ¿no? Digo, ¿cómo practicar eso? how do you live behind the idea of sacrifice? You know, that it maybe with a lot of people can think that taking the course, you're going to sacrifice something. Well, you are. You're going to sacrifice your pain, your worry, your anxiety, your depression, your that's what's going to be sacrificed. Bueno, We está think bien, we think we're going to sacrifice all the good things in our lives, but that's all that's going to go. pero no, pero bueno, sí va a haber un sacrificio. Vas a dejar atrás el dolor, la angustia, las mortificaciones, y vas a dejar eso atrás. Eso es lo que vas a sacrificar. Gracias. Bueno, la lección lo dice. Lo único que sacrifico es el miedo. The lesson said, my only sacrifice is the fear. Yeah. ¿Sí? Yeah. But this character, the character of Sarah, is a character that's concretized fear. That's what it is. Pero este personaje, mi personaje de Sara, es la que ha concretado ese miedo. It's just a character in the dream. It's not, it has no foundation at all. Es un personaje en el sueño y no tiene ningún fundamento para nada, no tiene fundamento en absoluto. It's just a bundle of thoughts and beliefs that she's chosen to give power to. Es todo solamente un conjunto de pensamientos y creencias a la que he querido darle poder. It has no source, but the source of who we really are is God. God and is our only source. It's the only power we have is God. O sea, todas esas creencias no tienen fuente, no hay ninguna fuente de eso, no existen. La única fuente real es Dios. Eso es nuestra única fuente a la que debemos de acudir. But we pushed God off the throne and we said, I can do it. I can do it. Sí, pero hemos empujado a Dios del trono y le hemos dicho, yo lo puedo hacer. I remember doing that when I was 5 years old and I felt very unsafe with the adults in my life. Dice, yo recuerdo eso cuando tenía 5 años y me sentía muy insegura con los adultos que existían en mi vida. And I made a decision to run my own life, to take charge of myself and my life. Y yo tomé la decisión de ir por mi propio camino, de valerme por mí misma. And that was a mistake. Y fue un error. But it ran my life as being very independent for a long time. Pero eso manejó mi vida y fui muy independiente por mucho tiempo. Me acuerdo aquella niña que salió de su país a Suecia y de Suecia a Estados Unidos. I remember with the other interview that this little child that fly from Latvia, your country, to Sweden, and then after that you went to Canada, no? Yeah. Or States. From Sweden to Canada, yeah. De Suecia a Canadá. Ella vive en Canadá. Yeah. Una mujer muy valiente, una niña muy valiente, una mujer valiente. A very brave woman, a very brave child. Well, I was a very independent person, very independent child, even very young. I just was very, very independent. And it's hard to go from that independence to total dependence on God. It doesn't feel safe. And so we have to go slowly as our fear will allow us to go. Dice, yo fui una niña muy independiente todo el tiempo y después llegar a ser de esa independencia a depender totalmente de Dios
realmente se siente muy inseguro. Es un sentimiento de inseguridad, pero hacia eso es a lo que ir. Jesus assures us we will not be hurled into heaven. Dice, Jesús nos asegura que no nos van a arrojar al cielo. En el proceso de la práctica que ella está contando, estaba sintiendo que esa idea de sacrificio que me decía, vas a tener que sacrificar el miedo, la bronca, todo eso va a haber que dejarlo. Que sentí la sabiduría de quien lo hizo, de quien un día se hizo la pregunta, esa reflexión que yo estaba haciendo, de decir, voy a tener que dejar un par de cosas si quiero salir de este atolladero, ¿no? Y ella habrá caído en esa cuenta de decir, sí, y el Maestro Jesús le habrá dicho, tenés que dejar todo esto. Y me quedé reflexionando en eso porque es un poco el camino que quiero empezar a hacer hoy, que quiero empezar hoy. O sea, hoy me refiero en este tiempo de esta práctica del curso, ¿no? He said that he kept reflecting about what you said about sacrificing fear and everything, and in your practice that you were like giving up the control to Jesus, no? And that's something that he would like to start, just giving up the sacrifice of fear, just sacrificing fear and sacrificing all the problems that Digo esto porque uno de algún modo se empieza a convencer de esto, ¿no? because Y, you sometimes you start to get convinced of this. pero ni bien uno se gira, se da vuelta y dice, bueno, tengo que ir al supermercado porque esta noche hay que cenar. Es casi gracioso. And then you just turn up and you say, I have to go to the supermarket because I have to continue just here. Well, you know, we wouldn't be doing this if we didn't see evidence for the effectiveness of what we're doing. Realmente no estaríamos haciendo esto si no viéramos la evidencia de la efectividad de lo que sucede. You know, we see the shifts happening in our lives. We see that we do have, you know, more peace, but we also see evidence through what is showing up in the world for us when we're doing this work. Life just gets easier. Pero entonces vamos viendo los cambios que suceden cuando estamos haciendo este trabajo y entonces vemos que la vida se va haciendo más fácil. But we have to notice, you know, I think we have a lot of miracles showing up and we don't pay attention or we dismiss them or we say it's just a coincidence or it's just an accidental happening and we don't pay attention to where, you know, these shifts are really happening in our lives and to be grateful. But to get to that place, we really, well, okay, I'll go. Yeah, because I'm forgetting. Dice que realmente lo que pasa es que no ponemos atención a los pequeños detalles y a los pequeños milagros que nos van sucediendo diariamente. Y a veces decimos, fue coincidencia, fue algo que sucedió por casualidad. Pero no, o sea, tenemos que poner atención a todos esos pequeños milagros que van sucediendo porque ahí es cuando vemos que el cambio se ha estado produciendo. I think the most important thing that for me that I think that I must remember to do is ask in everything. What would you have me do? Where would you have me go? What would you have me say and to who? Ask. Dice que para ella lo más importante es preguntar por la guía, todo el tiempo preguntar, ¿a dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que diga? ¿Con quién quieres que hable? O sea, siempre pregunta, ¿dónde quieres que me dirija, ¿no? ¿Qué quieres que haga en esta situación? You see, this independent mind that I have, it thinks it knows everything. Sí, porque
La And mente it doesn't ask. dice, cree que sabe todo y no preguntas. ¿Alguna vez Sara consultó algún oráculo? No sigue antes del curso o durante el curso. Maybe did you sometime did you consulted an oracle or something for before the course? Uh, Las cartas, el tarot, el I Ching, un brujo. Before the course, did you ask? You have some tools to, before I started the course? yeah, antes del curso, ¿no? O durante No, el curso. during the course. Oh, yes, I think there are no accidents. And sometimes an oracle will show up, and quite often there's a reason for it to show up. When I do one-on-one sessions with people, I use some cards that go pretty deep to allow people to see the darker archetype behind what the problem. So I Dice que sí, a veces salen los oráculos, ¿no? O sea, y por alguna razón están ahí y hay que usarlos. Ella tiene sesiones uno a uno para tratar alguna como psicoterapias y utiliza a veces algunas cartas que salen arquetipos donde vas más profundo para ver el problema, de dónde viene el problema. Entonces sí, sí los utiliza. Yeah, there are often signs and symbols all around us that Yeah. guide us and direct us. It could be a license plate, it could be a song that comes on the radio. There's many ways we get these signs and symbols. Dice, siempre hay símbolos y señales todo el tiempo alrededor de nosotros. Puede ser hasta una placa de auto o alguna canción que sale en la radio. Siempre hay símbolos y señales que nos ayudan a escuchar la voz, ¿no? So when I Yo leía asked, I was yo talking leía el about tabaco. The, the cigarette, the Sí, cigarro. sí, un cigarro, ¿Tú un lo hacías? cubano. ¿Tú lo hacías? Me lo enseñaron, pero no lo hago. He was show up to see the signs of the To read the tobacco. cigarette, the fumes of the cigarette. well, I mean, these things can sound kind of silly, but we were registering to live in BC. Dice, And estas cosas pueden sonar bastante tontas, dice, pero por ejemplo, nos estábamos, como se cambió de Edmonton a Columbia Británica, yeah, and we went to the registry office for a license plate. dice, fuimos al registro ahí para sacar una placa para nuestro auto. And the license plate that she pulled out just at random Y la placa que sacó así solamente al azar was 47A. era 47A. So for me, that says 11, and which is a number that shows up for me all the time, 11, and A, the first letter of the alphabet. Dice, para mí ese 4 y 7 suman 11, que para mí So to suena me, todo el tiempo, y yeah, A es la primera letra del alfabeto. and it's just was just a sign, and I love these signs that come up, 11A. Para mí esto era otra señal y era simplemente 11A. Era una señal para mí. Yeah. I don't know what it means. It doesn't matter, but I liked it. Dice, no sé realmente lo que significaba, pero para mí me gustó. Entonces, So then I'm walking down the road after we got this license plate, and I hear a message, and it says, "Stop." I'm walking by on a concrete pavement, just in the shopping area, and there's roses, and I hear a message: "Stop and smell the roses." y dice, y después de haber obtenido esa placa, nos paramos en un estacionamiento y había por ahí, en un lugar había rosas y escuché una señal que me decía, párate y huele las rosas.
So I took a picture of the rose with my phone. Y tomé una foto de las rosas con mi teléfono. And, you know, these small things for me say every day, just slow down, stop, listen to spirit, take your time. Y esas son las pequeñas cosas que te dice y que te van diciendo, tómate un tiempo, bájale al ritmo, disfruta el momento. Gabo puede leer la yerba mate, ¿eh? Dice that Gabriel can read the leaves of the tea, of the yerba tea. Sure, Estaba, why not? Argentinian tea, de mate. De argentino, el mate, hierba mate. Messages can come through tea leaves, messages can come from the birds. When my husband died, I got messages from the robins. Messages come in from butterflies. They come in all kinds of ways. Claro que puede ser esos mensajes de las hierbas del té, o te pueden llegar mensajes de los pájaros. Cuando murió mi esposo, yo pues veía los mensajes de los pájaros, de las mariposas. Siempre, si quieres, vas a ver mensajes en todos lados. estaba viendo que Es un encuentro con lo divino, pero It's la an encounter with lección, divinity. claro. Estaba viendo que justo dijo 47. La lección 47 es la que dice, Dios es la fortaleza en la que confío. Y mira que fuerte para un cambio. Estaba haciendo un cambio de un lugar a otro, una transición, y uno se quiere aferrar en esos cambios a cosas, a sí, me va a salir bien, sí, sí, aquello, sí, lo otro. Y si uno recuerda que Dios es la fortaleza en la que confío, todo aquello queda por tierra. He was reading the lesson 47, and it's I trust in the Dios es la strength of fortaleza en la que God. confío. God is the strength that in which I abide, eh, and which I trust. which I trust. And it says, for you was like a change in address in city, so it's a shift for you, and you have to be trusting that you're doing the right thing. Yes, well, it's the same as when we sold the house and came here and have no home right now. And the people that are showing up and the events are, it's just miraculous. It's so beautiful. And it's just living in trust. Who knows what's to come? Dice que es lo mismo que le ocurrió así cuando se mudaron. Ahorita están viviendo con su hijo y no tienen casa, vendieron su casa en Edmonton. Pero ha sido milagroso toda la gente que han conocido, con las que se han encontrado y todo, aunque no tienen casa por ellos mismos, eh, todo es maravilloso y todo hay que confiar. And you know, nothing that happens is ever wrong. We're in a classroom and our guru is the classroom. That is where the learning is. Dice, y nada de lo que sucede está equivocado. Todo es un salón de clases. Lo que sucede es nuestro gurú. Es para nuestro bien. estaba viendo que Latvia en español es Letonia. No, es Letonia. He said that Latvia in Spanish is Letonia. I'm sorry, is what? Letonia, it's the name in Spanish for Latvia. Oh, okay, yeah. Latvia, ¿no? No, Latvia. No, con L, con Latvia, L. Latvia es Latvia. Lituania. Latvia es Lituania, entonces. Lithuania, yeah. No, eso es. Lituania es ¿No? otro país, son 3 países, Latvia, Estonia y Lituania. Mm. 3 países chiquitos. En el camino del curso que ha recorrido, quería aprovechar que no hay tanto material de ella en YouTube, y menos en español, para si quería decirnos algo que sienta que es un mensaje para todos hoy. He was checking that you don't have a lot of things in YouTube, and least in Spanish, but he wanted to give you the opportunity if you want to say whatever you think it's important for you to share with the audience. You,
in addition to what we've been talking about, anything else you mean that we haven't maybe Yeah, in talked about? adición de lo que hemos hablado, sí, Su inspiración. just your inspiration. Ah, well, I just find that for me, and maybe for all of us, if we could just trust that we're really, really loved and really looked after, and that there is nothing ever wrong that shows up in our lives. It's all just perfectly orchestrated. And if I can believe that totally, then I feel so supported that God is always looking after my interests. Dice que Not the ego interests, but true interests. Dice que lo importante es que siempre, siempre nos sintamos amados, sostenidos. Dios está ahí, todo, nada de lo que sucede está mal, todo es para nuestro propio bien, todo, Dios está siempre con nosotros, siempre amoroso y todo es correcto. Y mientras lo creamos y lo sintamos, eso es lo más importante. And no one in this dream can do anything that I haven't assigned to them. It's my script, and they are just reading off the script that I've assigned to them. And so todos los personajes, todo lo que sucede en el sueño, a todos los personajes que estén alrededor, no hay nadie que no haya hecho algo que yo les haya asignado. Es mi guión, y todo yo se lo puse ahí para mí. it's like Jesus said, if you speak not of Christ to your brother, he speaks not of Christ to you. So it's all up to us. Como dice Jesús, si tú no le has hablado a Cristo, de Cristo a tu hermano, Él no te hablará de Cristo a ti. Todo depende de nosotros. Gracias. Hermano. Bueno, estamos llegando al final de hoy. Gracias, Sara. Gracias, Carito. Infinitas, infinitas, infinitas gracias. And finally, thank you, Sarah, for being here. Oh, I'm deeply honored to be asked and to be speaking with you. Thank you so much. It's my pleasure. Estoy muy honrada de que me hayan llamado para hablar con ustedes. Es un gran placer. Muchísimas gracias. Nosotros la llamaríamos más seguido, si ella no le molesta decir. We can call you up more often. If you don't mind, we can call you often. No, we're all a work in progress. We're all in this together. Todos somos todo esto es un trabajo en progreso. Todos estamos en esto juntos. Así es. Gracias, Y infinitas. gracias a la Sara latinoamericana. Thank you for the Latin Sarah. Gracias, Carolina, por este tiempo, por este trabajo que haces todos los días y por haber compartido este momento con nosotros. Súper agradecido con ella. Y si se quiere quedar unos minutos, seguimos charlando en el privado. And if you want to stay just a couple of minutes, we can keep talking in private. Thank you. Gracias. Gracias a todos. Hola. Si las reflexiones de Sara te han servido para mayor comprensión del curso, te pido que te suscribas a este canal y le des un like a este video para que la enseñanza se expanda a más hermanos. Amor y bendiciones.